Presenta Antel para la serie Galaxy S21 de Samsung con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico en la mejor red. En el pico de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 que estamos atravesando, las recomendaciones vuelven a ser mantener la menor cantidad de contactos personales posibles. Y las que vuelven a aparecer son las plataformas de videoconferencia como Zoom, Meet o Teams. Para algunos nunca se fueron. Otros deben de haber creído que podían despedirse definitivamente de ellas. Algunos las usarán para tener o para dar clases, otros para trabajar, otros para comunicarse con familia y amigos. Pero para todos es un buen momento entonces para revisitar buenas prácticas de videoconferencia. Para eso es que estamos con Gustavo Galino en una nueva columna de Disrupción, Tecnología e Innovación. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Buen día para todos. Muy bien, por suerte. Bueno, vos sos de los que ya está súper acostumbrado, nunca la dejó. ¿En qué grupo estabas? Sí, no, nunca dejé esta modalidad, tanto de teletrabajo como de videoconferencia, o mixto, o el híbrido, ¿no? Entre ambas cosas. Pero bueno, para mucha gente sí ha sido en estos días una vuelta a la dinámica, y sobre todo para los padres y para las familias con el tema educativo, que es uno de los temas sensibles en estos días de vuelta hacia la virtualidad, ¿no? Hablemos de eso. A ver, una primera consideración sobre las plataformas estas. Yo mencionaba, capaz que la que últimamente ha tenido más prensa, y ya hablamos el año pasado de lo que había explotado, es Zoom, ¿verdad? Y uno hoy en día lo tiene familiarizado como, bueno, vamos a hacer un Zoom, y en realidad no necesariamente es un Zoom, pero todos entendemos de qué estamos hablando. Está Meet también, está Teams y debe haber otras seguramente. ¿Qué marcarías? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué ventajas tiene una sobre otra? Bueno, en realidad, principalmente la diferencia entre plataformas tiene que ver con los ecosistemas en los cuales están instaladas. Con el caso de Meet, que es una aplicación de Google, la ventaja que tiene es que las personas pueden acceder fácilmente a través de sus cuentas ya preexistentes de Google, y en su momento, bueno, la principal quizás ventaja que ofrecía, además de la confianza que mucha gente ya tenía y tiene en Google, es el tema de los cifrados, que bueno, que si se acuerdan, el año pasado lo conversamos bastante. En una primera etapa, Zoom no tenía todos los cifrados de seguridad. Con esto me refiero a la encriptación de la información que circulaba dentro de las conversaciones, y tenía también algunas otras digamos, cuestiones un poco ventajosas frente a otras plataformas como Meet, y por ese lado, bueno, parecía más atractiva, o parece para mucha gente más atractiva, en ese caso, el uso de Meet. Con el caso de Teams, por ejemplo, que viene a formar parte del ecosistema de Microsoft, quizás una de las principales desventajas que tiene frente a las otras es que, bueno, uno tiene que tener una cuenta de Office de pago. Si bien es verdad que existe una cuenta gratuita de Teams, no da todas las funcionalidades que muchas veces se necesitan, sobre todo cuando se quiere trabajar en equipo y hacer como videoconferencias para mucha gente. Entonces, bueno, ahí quizás hay una barrera un poco mayor que la que tienen plataformas gratuitas como Zoom o como Meet, si bien es cierto también que en el caso de Zoom, si también recuerdan del año pasado, no todas las funcionalidades están dentro de la opción gratuita, si bien después, cuando se dieron cuenta de la popularidad, las fueron ampliando, y para mucha gente, en muchos casos, había que comprar también una licencia de Zoom para poder hacer algunas instancias un poco más elaboradas, más complejas. Y en el caso de Zoom se te sigue cortando, ¿no? A los 45 minutos la versión gratuita, digamos, se corta. Sí, sigue teniendo ese tipo de limitaciones. Por eso digo, creo que ahí los matices están justamente en tema de ecosistema, tema de qué cosas ya uno tenía implementadas anteriormente. Claro. Pero es verdad que lo de Zoom es un caso muy particular, porque es una aplicación que es de 2011, que no tenía una gran popularidad, si bien tenía su nicho, su público, y había gente que ya la utilizaba de antes, y con la pandemia logró pegar ese salto de calidad, por decirlo de alguna manera, en términos de, no tanto de servicio, sino más bien de la percepción de utilidad que tiene para mucha gente. Y bueno,
ahí empezó esa competencia con las otras plataformas que conversamos y que después tienen obviamente cada una sus particularidades, pero a grandes rasgos todas ofrecen más o menos para lo que es el uso básico las mismas prestaciones. Es cierto que todas son muy sencillas de manejar, ¿no? Una vez que uno le agarra la mano. Creo que también en aquel momento el éxito de Zoom fue eso, que la verdad que resultaba muy, muy práctica, y el que no estaba familiarizado con una herramienta de este tipo fácilmente se podía poner en contacto, ¿no? Y podía acceder a una invitación y podía enviar una invitación, crear una reunión. Creo que por ahí también pasó parte de su éxito, ¿no? Sí, y una cosa interesante que estas plataformas de alguna manera tuvieron desde el vamos es la posibilidad de uno de poder conectarse o a través de la aplicación del teléfono o a través del navegador de la computadora, o si también así lo desean, poder descargarse el programa, el software, digamos, que da sustento también a la utilización. Entonces, esa flexibilidad que ya venía de antes, que fue bien recibida durante la pandemia, también hizo que, como bien decís vos, Romy, mucha gente se acostumbrara rápidamente a usar la herramienta. Si bien es cierto que después hay algunas funcionalidades y configuraciones que están un poquito ocultas, que para muchos pueden ser hasta descubrimientos, y que bueno, después también podemos comentarlas, sobre todo en el caso de Zoom, para que se tengan en cuenta a la hora de, bueno, mucha gente está empezando recién ahora a engancharse con esta dinámica, no todo el mundo lo necesitó durante 2020 por estos motivos, y mucha gente que se está sumando al uso de esta plataforma también lo pueda tener en cuenta. Uh-huh. Veamos ahora lo que pueden ser buenas prácticas, dado que vamos a estar en esto por las próximas semanas, vamos a retomar todo lo que son hasta clases de escuela, de jardín, de liceo, universitarias, ni qué hablar, reuniones de trabajo, pero hasta lo que hemos aprendido, ¿no? Clases de gimnasia por Zoom, terapia por Zoom o por Meet, por cualquiera de las plataformas. Bueno, dado que vamos a estar en ese mundo, entonces vayamos a lo que son buenas prácticas. A ver, hay que recordarlo una vez más, cuándo aprender y a apagar el micrófono, ¿no? Sí, bueno, esas son cosas que también estábamos conversando antes de entrar al aire, y hay una cosa que es interesante que no todo el mundo tiene en cuenta cuando uno crea una reunión, cuando uno tiene potestades de anfitrión o anfitriona, por decirlo de alguna manera, que es el nombre que es más común utilizado en esta jerga. Tiene la posibilidad también de manejar mediante esa posibilidad de administración el hecho de en qué momentos se habilita el audio y en qué momentos no. A veces dejarlo liberado a que cualquiera pueda en cualquier momento prender y apagar el micrófono puede ser una complicación. Y ustedes dirán, bueno, quizás pensándolo en los más pequeños, en dinámicas escolares, donde es más difícil que se sigan determinadas pautas. Y les diría que no, que también de la experiencia, de lo que se ha visto, se ha podido observar en este tiempo, también es muy interesante y muy útil en lo laboral, a otros niveles de educación un poco más avanzada, porque bueno, a veces se puede volver un poco caótico esto de que en cualquier momento se activa el micrófono, o que pueda haber activaciones incluso sin querer, y que de repente aparecen esos momentos de un audio que no se quería incluir en la conversación, y que pueden incluso generar lo que es peor, que es esa desconcentración, ¿no? Una de las principales desventajas de este modelo, esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, es el tema de la concentración, de mantener el hilo, de que hay personas que están hablando, intercambiando, y a veces el mal uso de la herramienta puede ser perjudicial. El otro es el tema de la activación del video, ¿no? Cuando son conferencias muy grandes con muchos participantes, para algunas personas que no tienen la mejor conexión posible, puede ser algo que juegue en contra. Entonces también ahí está bueno tener en cuenta que a veces es realmente necesario que todos tengan activado el video, o si se sabe que es una conversación en la cual quienes están involucrados tienen que tener un interés, y que estén con la cámara prendida no determina ese grado de interés, sino estar siguiendo la conversación. Bueno, se puede también pedir por parte de los anfitriones y los organizadores que se mantengan apagados los videos en determinados contextos, como les decía. ¿Por qué? Bueno, porque si bien en Uruguay las conectividades son bastante buenas y en términos generales no hemos visualizado tantas dificultades, es cierto también que en la casa conviven muchas personas. La familia hoy estando en cuarentena, o simplemente en este régimen de quedarse en casa y hacer burbuja, quizás estamos nosotros ahora conversando, en otro ambiente hay alguien mirando Netflix, en otro ambiente hay alguien conversando y haciendo otras actividades, y todo eso
consume recursos de la conectividad. Entonces, uno puede decir, bueno, pues yo tengo una muy buena conexión, puse un router, tengo buena señal. Está bien, pero mucha gente está usando al mismo tiempo en tu casa el mismo recurso. Entonces eso puede hacer que el rendimiento de tu conversación baje. Entonces ahí, lo que decía, a veces desactivar cámara, bueno, ni que hablar de desactivar micrófono, y también, por ejemplo, en algunos casos, no utilizar la mayor calidad. Ustedes dirán, bueno, está bueno que se vea de la mejor manera posible. Si vos tenés una webcam HD, usala. Sí, obvio, si se puede y si fluye bien, es súper bienvenido. Pero a veces también bajar un poco la calidad de la cámara o hacerla en modo optimizado, que Zoom lo tiene, te permite a vos de alguna manera también zafar de eso, ¿no? Zoom tiene entonces modo optimizado. Puedo elegir la calidad entonces del video para ajustarlo el nivel de conexión que tengo y que eso no sea un problema. Digo porque me quedé pensando en eso que decías, ¿no? Está claro, sí. Hay en ciertos ámbitos que se tiene esa flexibilización, ¿no? De tener o no, yo qué sé, reuniones de trabajo con cámara prendida o no, o bueno, un evento donde hay mucha gente, capaz que no necesariamente tengo que estar mirando, si es básicamente lo que voy a hacer es escuchar, ¿verdad? Pero en las clases parece necesario, ¿no? Recuerdo aquellas imágenes de los docentes preocupados porque se encontraban con gurises que se quedaban en la cama, ¿no? Y no prendían la cámara y hacían creer que estaban ahí, que figuraban, y por eso ellos insistían en la importancia de verlos, de verlos que estuvieran en actitud, además de aprendizaje, ¿no? Y hay docentes que te van a decir también, bueno, ¿y cómo hago para dar la clase con esta nueva herramienta, en esta nueva modalidad? Y además tener que manejar los micrófonos, por ejemplo, ¿no? Es todo un tema, todo un desafío también. Sí, en esto, bueno, puedo también hablar con cierta propiedad porque me ha tocado como docente universitario vivir esta experiencia y compartirla con los colegas también, sobre todo con aquellos que como bien decís vos, Romy, no están tan familiarizados con las herramientas tecnológicas. Y es un gran desafío. Fue un gran desafío y vuelve a ser ahora en esta semana un gran desafío, porque, bueno, de alguna manera eso que decís vos, cómo generás ese vínculo de poder saber que del otro lado hay atención o de poder requerir determinada actitud proactiva frente a la clase, ya de por sí estás haciendo una modificación muy importante en muchos casos. Obviamente cuando las clases son más teóricas es un poquito más fácil, pero cuando las clases son un poco más prácticas o tienen un componente de mayor participación de los usuarios, de los estudiantes en este caso, es un poco más complejo. Y la verdad que lo que te termina pasando es que te terminas llevando a tener que hacer una adaptación y a tener que bajar vos mismo, en muchos casos, tus propias exigencias de lo que esperás del otro lado, porque es incontrolable, es inevitable. Podés exigir que esté todo el mundo con la cámara prendida y eso es una garantía, pero aún así nada te va a garantizar que aunque la persona esté ahí apostada y con cara de póker todo el rato, en realidad capaz que su cabeza está en otra galaxia, que también te puede pasar en lo presencial. Pero bueno, quizás con un teléfono al lado, con alguna distracción que vos no podés observar. Claro. Muchas veces los chicos tienen ya todos los trucos habidos y por haber para poder tener la pantalla y estar mirando otra voz, pero tienen abierta a su vez en otra pestaña otra cosa que está pasando en su misma computadora al mismo tiempo. Y eso no tenés forma de controlarlo. No, exacto, entonces ¿para qué te vas a preocupar? ¿Para qué te vas a tomar la molestia de estar pendiente de detectar eso si en realidad ahí lo que tiene que haber obviamente es lograr vos poder atraer a ese público que tenés en ese momento? Y bueno, evidentemente que es muy fácil decirlo, pero es bastante difícil de lograrlo en muchos casos. Ha sido para los docentes un desafío enorme en este periodo. Sí, y para los padres también. Yo te contaba recién una experiencia personal que me pasó. Yo el año pasado no había tenido clases por Zoom o por Meet con Valentín, que está en esa edad preescolar, ¿no? Y bueno, era toda una novedad este año, la semana pasada cuando estuvo en cuarentena. Y cometí el error como madre dado que la docente no estaba apagando el micrófono, bueno, yo lo silencié porque vi que había varios padres que para evitar el ruido de la casa y demás lo silenciaban, ¿no? Y casi enloquezco como madre. Casi muero en el intento porque, claro, a él le desesperaba el hecho de que no lo escucharan. Él hablaba y no permanentemente, y el hecho de que no se escuchara hacía
que siguiera hablando más. La cuestión fue media hora, por suerte, no más que eso. Pero él frustrado porque no podía participar o porque le costaba, porque tenía que esperar que yo le desactivara. Y por otro lado, yo enloquecida por cómo gritaba, ¿no? Y yo decía, bueno, si él, ahí entendía a la docente, si él habla así después en la clase, es bravo. Pero claro, después al otro día aprendí como madre, dejé abierto el micrófono tratando de que hubiera poco ruido en la casa y vi que la dinámica funcionó mucho mejor. Él adoptó la actitud que tiene en la clase, entonces. No era que hablaba todo el tiempo procurando que lo escucharan, sino que se ordenó y levantaba la mano, como se hace de modo presencial, ¿no? Digo porque todos tenemos que aprender en esto, ¿no? Los padres también, acompañando, no estamos acostumbrados. Sin duda que nos familiarizamos mucho más y entendemos mucho más lo que es el arduo trabajo de los docentes, pero tenemos que seguir aprendiendo en todo, ¿no? Tal cual, sí, esto es un tema de aprendizaje colectivo, sin duda, ¿no? Más allá de que podemos hablar de tips o de cosas que ya hemos visto que funcionan y que sirven para determinados contextos, lo que sucede acá es justamente un poco de ensayo y error de ver qué cosas funcionan. Por ahí, jugar incluso hasta con los filtros, hasta con los fondos, en el caso de Zoom, que pueden ser muy útiles para también jugar un poco como decirlo, contracturar la situación, porque al principio también esa cuestión de exposición, de uno estar frente a una cámara de uno mismo y ver al resto de la gente, para algunas personas puede ser algo ya muy natural, muy normal, pero para otras personas puede ser algo muy fuerte, ¿no? Verse uno mismo en el ejercicio de estar expuesto, uno cuando está en la presencialidad no tiene un espejo todo el tiempo que lo está reflejando. Entonces, también hay algunas técnicas y hay algunas herramientas, sobre todo, que están disponibles que permiten descontracturar un poco. Yo qué sé, siempre pongo como ejemplo, cuando la charla va un poco más informal, de repente ponerte un fondo, estos personalizados que te ofrece Zoom, para de alguna manera también jugar, hacerlo un poco más jocoso, y eso que se decía, hacerlo más ameno, porque también en algunas instancias, ahora ya creo que estamos en un poquito, ya le hemos superado esa etapa, ¿no? Pero los primeros meses yo recuerdo que era bastante duro, había mucha incomodidad, había mucha rigidez de todas las partes a la hora de enfrentarse a esta situación. Entonces, si bien es algo que ya se ha ido superando, vuelve a ser algo interesante cuando se reactiva el tema y cuando mucha gente que ya se había olvidado tiene que volver a esta dinámica, ¿no? Sí, es cierto que esta vez nos agarra con más experiencia. Lo último, Gustavo, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en cuanto a la seguridad concretamente? ¿Qué grado de peligro o cuáles son los peligros que pueden haber al utilizar este tipo de plataformas y cómo prevenir posibles delitos informáticos, por ejemplo, ¿no? Posibles interrupciones, hackeos y demás? Sí, sigue siendo un tema muy, muy importante. De hecho, creo que las principales mejoras que tuvo Zoom, en este caso, que es el que estamos hablando un poco más, tuvo que ver mucho con eso. Yo decía hace un ratito, el tema de los cifrados, el tema del entorno seguro en el cual vos estás interactuando, por un lado, pero después, por otro, también el hecho de las cuestiones más de sentido común y de conciencia nuestra, de que al tener activada la cámara, el micrófono, esos son accesos que uno les da a las aplicaciones y que uno se tiene que asegurar siempre de haber cerrado bien las conversaciones. Incluso yo recomiendo muchas veces cerrar sesión una vez que uno termina de utilizar esta herramienta. Son cuestiones de prevención. Y después, cuando en el momento del uso, también tomar en cuenta la información del entorno, ¿no? Es algo que parece también muy básico, muy de sentido común, muy elemental, pero está bueno volver a comentarlo. A veces hay información de nuestro entorno, de lo que se ve en la cámara, que puede revelar datos que no queremos. Entonces, también cuidar mucho el entorno. Si hay que meter un desenfoque en la cámara, meterlo. Eso es muy sencillo. Se va a la configuración en el caso de Zoom, fondos y filtros, y ahí te fijas y puedes enfocarte del entorno tuyo. Porque a veces eso, dependiendo qué tipo de interacción tengas, te puede dar un espacio de privacidad mayor y te puede cuidar de esas cosas que a veces pasan y pasaron sobre todo al principio y ahora se han ido mejorando, que es esas intrusiones o gente que tanteando links se meten en conversaciones ajenas. Eso, bueno, una de las cosas que fue una gran mejora y que se recomienda mucho usar son las salas de espera, ¿no? Que Zoom las tiene. Cuando vos creás una conferencia, una reunión, poder configurar tu sala de espera para que las personas que logren conseguir el link por algún motivo, más allá de que tengan o no la contraseña, que ese es el siguiente paso, no puedan acceder directamente, no se puedan meter de lleno en la conversación. Imagínense si estamos hablando de temas con niños y demás, ¿no? O sea, todo lo que hay que contener y que hay que
que controlar. Y bueno, la sala de reunión, la sala de espera, es algo muy útil para que los usuarios, el usuario administrador anfitrión, sea el único que pueda, o los únicos, si son varios, que puedan dar acceso y permitir que ingresen determinadas personas que identifican que van a ser parte de la conversación. Eso en un principio no existía. Se tuvo que crear justamente por lo que decíamos, por el aprendizaje colectivo y por la experiencia colectiva y sobre todo el feedback que todos los usuarios han ido dando de qué cosas han funcionado y qué cosas han determinado riesgos. Con lo cual, por ahí, esos son cosas muy básicos, son tips muy básicos, pero que quizás alguno no los tiene tan en cuenta o los ha visto, pero no sabe cómo configurarlos. Bueno, esta es una buena oportunidad también para refrescarlos y para que los tengan en cuenta si les toca en algún momento, bueno, tanto ser anfitriones por algún motivo, como, bueno, sumarse a alguna reunión donde ven que quizás falta ese dato, ¿no? Falta ese tip. Capaz que ustedes mismos pueden recomendarle a otros, che, mirá que si vas a crear esta reunión, hacelo con esta sala de espera, así todos los que estamos involucrados, más allá de que recibamos o no el link o una contraseña incluso para ingresar, nos sintamos más seguros. Nos faltó mencionar capaz algunas de las herramientas más avanzadas que puede tener, estoy pensando en Zoom porque son las que tengo en la mente, las que más conozco para dar clases, ¿no? Cuando hablábamos de eso, ya pero a nivel de, no sé, de universidad se puede. Hay muchas cosas, no solo compartir pantalla mostrándoles un material, ¿no? Se puede poner cuestiones a considerar y hacer una especie de encuesta, ¿no? De relevamiento, se pueden dividir aulas. Hay otras en ese sentido, ¿no? Sí, hacer subgrupos dentro de la misma reunión, cuando uno quiere, por ejemplo, estar en una instancia hablando con todos y después que discutan entre ellos. Esa dinámica. ¿Cómo? Que discutan entre ellos, como dinámicas grupales, digamos, eso se puede hacer también. Sí, se puede hacer. Todos son usos, obviamente, específicos para cada función. Después también, por ejemplo, en el caso de Teams, de Microsoft, que es una plataforma que en lo personal he utilizado mucho, se puede levantar la mano, ¿no? Formas no intrusivas de, justamente lo que decía, mantener la concentración, mantener el hilo de la conversación. Entonces, cuando alguien quiere participar, tiene un botoncito y entonces eso se le activa a la persona que está de alguna manera dando la clase o dando la charla y lo ve fácilmente y no interrumpe de alguna manera, pero sí ya sabes que, por ejemplo, alguien quería hablar. Son todas cosas que forman parte sobre todo de la personalización, como yo le decía, de cómo se han ido adaptando estas plataformas a los distintos usos y necesidades que han ido surgiendo y cómo han escuchado a las comunidades que han dicho, esto estaría bueno, esto lo necesitaríamos. Entonces, todas esas funciones sobre todo de participación y de interacción terminan siendo muy interesantes y está bueno que también quienes necesitan usarlo con fines educativos o de divulgación de información lo puedan aprovechar al máximo. Gustavo, gracias como siempre y gracias en particular por estos tips en esta vuelta a la virtualidad de muchos ámbitos. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo y bueno, suerte para todos. Gracias.